Bueno, seguimos con el tercer video. Eh, ya hemos atravesado la explicación de los dos tipos de división celular que podemos llegar a conocer, mitosis o meiosis. Y hemos estudiado un poquito el resultado de esas dos divisiones. Lo más importante es entender que la mitosis es para poder renovar células, para poder multiplicar células dentro del cuerpo, la estructura del ser vivo, tanto de nuestro cuerpo como tal vez de algún animal, planta, etcétera. Y la meiosis es la función de la meiosis es la posibilidad de formar células sexuales. Es decir, que la meiosis eh, hace posible la reproducción sexual, o a través de la meiosis se forman las células sexuales que luego van a participar de la reproducción sexual en la fecundación. Pero antes de entrar al proceso de división, la célula tiene un tiempo de preparación. Es decir, que no es que la célula de golpe entra a dividirse, sino que primero necesita prepararse. Y en ese proceso de preparación, por ejemplo, se produce el crossing over. En el caso de la meiosis es donde se mezclaban los cromosomas. En el caso de la mitosis, los cromosomas se duplican para poder pasar la misma cantidad de cromosomas a las células hijas. Entonces, en ese proceso de preparación, la célula va a entrar en un estado de cambio interno. Pero, ¿cómo se llama ese proceso? Se va a denominar interfaz. Así que cada célula que va a pasar a dividirse, ya sea por mitosis en cualquier parte del cuerpo o se va a dividir por meiosis dentro de las glándulas sexuales, sí o sí tiene que pasar por este proceso de preparación que se denomina interfaz. Y tomando en cuenta un poco qué es lo que pasa en el núcleo celular, qué es lo que pasa con los cromosomas, por ejemplo, los cromosomas eh, duplicados, etcétera, se van moviendo dentro de la célula. En este caso, la mitosis, la meiosis también pasa por diferentes fases, donde los cromosomas, por ejemplo, se ubican en la mitad de la célula y hay proteínas que se denominan usos acromáticos que hacen que los cromosomas luego se vayan separando, por ejemplo. Y, pero básicamente lo que quería decirles es esto. Por ejemplo, nosotros sabemos que en una célula normal, en una célula del cuerpo, nosotros vamos a encontrar células con los cromosomas homólogos, es decir, que cada cromosoma tiene su par, el materno y el paterno, están juntos. Los dos cromosomas tienen la misma información genética, o sea, tienen los genes para ciertas características. Bueno, las células madres, que son las que tienen todo el número de cromosomas, en el caso del ser humano, cada célula de nuestro cuerpo tiene 46 cromosomas. Es decir, cada cromosoma de esos 46 tiene su par. En total hay 23 pares de cromosomas. Esas células que tienen los cromosomas completos se denominan diploides. Creo que sí, aquí está en la imagen. Célula diploide es la célula que tiene dos. Se simboliza con el 2 y una N después del 2, significa célula diploide. Tienen la cantidad completa de cromosomas, tienen todos los cromosomas homólogos. En cambio, cuando se produce la meiosis, se separan esos cromosomas homólogos y cada célula hija va a recibir uno de los cromosomas homólogos, es decir, la mitad de cromosomas, porque se separaron los homólogos. Si eran 46 cromosomas en el ser humano, entonces en la meiosis eh, reduce a la mitad para formar las células sexuales, y a cada célula sexual le va a dar la mitad. Entonces, si eran 46 cromosomas las células diploides, cada célula sexual por meiosis va a recibir 23 cromosomas en total. En el caso de que reciba la mitad, esa célula ya no es más diploide, sino que se denomina haploide. Y haploide significa que tiene la mitad de cromosomas en el interior. Como podemos ver en el dibujo aquí, la célula madre, que es diploide, tiene 6 cromosomas